La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Vamos a leer del versículo número 7 al versículo número 10 y dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Yo quiero leer una parte, estos mismos versículos en una versión de la Biblia para Todos, traducción en el lenguaje actual. Y preste atención como dice esta versión. ¿Quiere decir esto que la ley es pecado? Claro que no. Pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es el pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera: no se dejen dominar por el deseo de tener los que otros tienen, yo no sabría que es malo. Qué interesante como lo dice la versión lenguaje actual. Cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder. Pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo. Pero cuando yo todavía, me di cuenta de que era un gran pecador y de que vivía alejado de Dios. Fue así como la ley, que debió haberme dado toda la vida eterna, más bien me dio la muerte eterna. Por eso digo que esto es como un callejón bien, bien estrechito donde tenemos que pasar por allí y salir en el otro extremo. Algunos no tan arañados, otros más arañados y otros se quedarán en el camino. Pero dele gracias a Dios que hay un Señor de nombre Jesús que dio su vida por usted y por mí, para nosotros poder tener acceso a Él, y el que nos puede limpiar de todo pecado, y que su brazo de misericordia no se ha acortado. Aleluya. Aleluya. Bien, venimos a pasar versículo 7. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Y hay esas dos preguntas. ¿Qué diremos? ¿La ley es pecado? Y está inmediatamente la respuesta del apóstol, ¿no? En ninguna manera. Porque es que la ley es lo que me puede delimitar qué debo hacer y qué no debo hacer. ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo debo conducirme en esta sociedad? ¿Cómo debo actuar como hombre, como mujer de Dios? Recuerdo que
Cuando mi hijo estaba en primer año, yo lo llevaba al liceo en el Fe y Alegría de la avenida de Las Acacias, de la urbanización Las Acacias. Y yo recuerdo, ¿cuántos conducen? ¿Cuántos manejan, tienen vehículos y manejan? Levante su mano. Entonces usted debe saber que es comerse una flecha, pasar una luz en rojo o no darle paso a los peatones. Eso forma parte de la ley de tránsito terrestre, ¿no? Bueno, yo llevaba a mi hijo y había una cuadra para no dar todo el trayecto y que en ese trayecto me metía en una cola y eso significaba 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, dependiendo del colapso en esas cuadras. Entonces yo me comía esa cuadra y me economizaba toda la congestión. Pero le aseguro que si ahí está un fiscal de tránsito, yo no me comiera esa flecha. ¿Cuántos se han comido una flecha? ¿Cuántos han ido en sentido contrario? Pero si usted tiene un fiscal o un policía de tránsito ahí, ni de broma, ¿verdad? Recuerdo que una vez en Chacao es una de las zonas que más exigente en cuanto a señales de tránsito, en cuanto a todo el cumplimiento de estas leyes. Recuerdo que yo iba hacia la Cota Mil y en la Castellana hay un semáforo que no permite el cruce a la izquierda, pero entonces tú tienes que seguir y dar el giro por allá adelante, casi llegando a Altamira, para poder incorporarte para agarrar la avenida Boyacá. Y recuerdo que yo me detuve en el semáforo, crucé a la izquierda y lo primero que vi cuando crucé a la izquierda, ¿sabe qué era? Los sombreritos blancos. En aquel momento usaban sombreritos blancos. Y sin que me pidieran que me parara a la derecha, me paré a la derecha. Y el policía me pregunta, ¿sabes por qué te paré? Sí sé. Porque pasé en un cruce indebido. Pues, sin la ley, yo actúo sin que, o sea, me parece a mí que lo estoy haciendo bien. Pero cuando viene la ley, ya empieza uno a empezar a hacer correctivos, a no pasarse, a respetar lo que es una señal de tránsito, a respetar lo que es un semáforo. Por eso dice el pasaje que en ninguna manera es pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera lo que es la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y podemos hacer una separación entre lo que es la ley o lo que acabo de comentar, que es un acto en el cual podemos ser vistos por las autoridades, pero la codicia no se ve. Cuando hablamos de codicia, la codicia está en lo interno del ser humano. Como dice el mandamiento, no codiciarás. Pero internamente, ¿cuántos? El hermano Samuel lanzó una de 90 millas. ¿Quiénes han codiciado a la mujer de otro? Y hay sonrisas, ¿no? Y no podemos hasta hacer chiste de eso. Pero la palabra es clara. El mandamiento es claro. No codiciarás. Y entre lo que es la codicia y lo que es la ley, por ejemplo, hace una semana atrás, 2 semanas atrás, estábamos en una actividad y una hermana, necesitamos buscar unas cosas y una hermana se puso a la orden para ir a buscarla.
Y entonces hay un semáforo que todo el mundo dice que ahí nadie se para, nadie se detiene. Está el semáforo ahí, pero ahí nadie se para. Esa es una buena excusa para decir que la ley no existe allí y la ley no es pecado allí. Pero ese día, fíjense usted esto, está el semáforo en rojo y se para un jeep de la Guardia Nacional al lado del vehículo. Pero después del semáforo en rojo, estaba una comisión de la Guardia Nacional. Y con todo y eso, mi hermana, que el Señor le bendiga, la hermana pasó con el semáforo en rojo y con el guía de la Guardia Nacional al lado y con la Guardia Nacional al frente. Demasiado evidente. Pero la codicia no se ve. La codicia está internamente en el ser. Yo pudiera decir, me gusta el carro de la hermana que se comió la luz roja. Pero eso no lo está viendo nadie. Pero a ella la vieron comiéndose la luz. ¿Está viendo la diferencia entre una cosa y la otra? Yo puedo estar codiciando el carro que se comió la luz, pero yo puedo decir, la hermana infringió la ley. Aleluya. Y lo que está oculto, Jesús lo describe de una manera bien interesante, que está en Mateo capítulo 5, versículo número 22. Y vamos a ver si nos ayudan a ponerla allí en la pantalla. Bien, dice así, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, allí está. El enojo se ve, porque tú puedes estar perfectamente frente a tu hermano con una buena sonrisa o con un buen diálogo, pero internamente estás enojado con tu hermano. O de repente cuando ya se separan dices, oye, no soporto a este hermanito, voy a orar por él, para que le cambie la conducta. Pero resulta que el que tiene la frase internamente no se está revisando, porque ahí dice que no que se enoje con... Jesús dijo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aleluya. Hay silencios que gustan. Hay silencios que son buenos. Así como hay aplausos que son gratos, ¿no? También hay silencios, porque el silencio puede decir que yo estoy internamente interpretando lo que está diciendo la palabra. Pero lo bueno de todo esto, amados, lo bueno de todo esto, que ahí está la persona del Espíritu Santo, ¿sabes? Y la persona del Espíritu Santo, cuando viene a mi corazón, a mi vida, ya yo puedo ver esto y puedo corregir esto y ya puedo cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar y lo que tengo en lo más profundo de mi corazón hacia mis hermanos. Amén. Ese amén parece que fuera un gotero. Tú sabes cuando un gotero cae, diga amén, de una forma efusiva, porque es para Él, es para la gloria de Dios, para la gloria del Señor. Y creyendo que el Espíritu Santo sí me va a ayudar a hacer las correcciones que tengo que hacer. Bien, seguimos aquí. Hay otra frase que dice el Señor en Mateo capítulo 5, versículo número 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y fíjense ustedes cómo empieza este versículo. Cualquiera que mira. O sea que la mirada, el hecho de mirar ya tiene un efecto negativo en la conducta del ser humano. Y si es un hombre o una mujer de Dios, es mucho más. Porque dice que mira para codiciarla.
Y fíjense ustedes para dónde el Señor dirige este mensaje, este versículo. Ya adulteró con ella en su corazón, solamente con el hecho de mirarla, para codiciarla. Porque si hay silencios que dicen mucho, también hay miradas que dicen mucho. Hay miradas que parecen escáner. ¿Sabe lo que es un escáner? Entonces usted ve a los caballeros, ¿no? Aplicando, y esos escáneres no actualizan software, ¿no? Sino que escanean. Entonces cuando escanean, ¿para dónde se va eso? Para el corazón. Y el Señor así es bien directo. Qué bueno, y palabra directa del Señor Jesús. O sea, que ahí no tenemos para dónde coger, ¿no? Porque el Señor dijo en el Mateo capítulo 5, versículo número 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Así que, amados míos, tienen que darle espacio al Espíritu Santo para que empiece a ser correctivos en las conductas, en las miradas que ponemos a las damas. Una sociedad que tenga hombres y mujeres que sepan pensar en los asuntos de Dios, vamos a tener una sociedad descontaminada. La sociedad está contaminada, porque así como se codicia a una mujer, como lo dice la palabra, hay otras cosas que son codiciables. Tener una posición económica, tener una buena casa, un carro, eso tiene un costo económico, pero también es codiciable, pero la codicia me puede llevar a cometer actos irregulares o actos ilícitos. Y entonces tenemos leyes, los que trabajan en el mundo del mercado de negocios, hay una ley de licitaciones, o sea que yo lo que tengo que hacer está demarcado por aspectos lícitos para yo actuar. Pero si nosotros empezamos a hacer cambio de nuestra estructura, vamos a empezar a tener una sociedad sana. Ok, seguimos, vamos a ir a Romanos versículo número 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero vamos a ver cómo nos lo dice la versión Dios habla hoy. Cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder. Pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. O sea que cuando se empieza a actuar mal, que no sabemos que lo estamos haciendo mal, es normal. Por ejemplo, yo le doy gracias a Dios porque he tenido la oportunidad de llevar el evangelio a las prisiones. He tenido la oportunidad de ver cómo se moviliza lo que es la parte interna de un penal. Y hay una parte, para no agotar esa palabra, vamos a darle otra, donde están los chicos malos. Ellos lo hacen de una forma inadecuada, pero para ellos eso está bien. La iglesia hace lo que hace una iglesia, ora, se congrega, hace sus actividades evangelísticas, etc. Pero los que están en el lado del pecado, dentro de la prisión, los privados de libertad, los que están actuando mal dentro del pecado, para ellos eso es normal. Pero cuando llega Jesús y toca la vida, entonces ahí
llega y uno se da cuenta que, oye, he cometido errores y errores y errores, pero gracias a Dios que hay un Dios de misericordia y que se acuerda también de los que están privados de libertad. Aleluya. En el libro de Génesis, en el capítulo 6:5, viene como responde el Señor ante algo así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo. ¡Wow! O sea, en un mundo donde todo se manejaba con la maldad. Pero Dios vio eso. Y en el capítulo número 21, 8:21 de Génesis dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, aleluya. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Alabado sea el nombre del Señor, que hay un Dios de misericordia, hay un Dios de amor, hay un Dios que puso de un lado todo esto y que nos puede ver con ojos de amor y de justicia. Vamos a ir al versículo número 9 de Romanos, del capítulo número 7. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero fíjense que este versículo empieza en primera persona, Pablo hablando. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y entonces hay una frase en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, y dice, y él os dijo a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y lo bueno es que este pasaje nos trae a refrescar lo que éramos en el pasado. Pero que hoy en día estamos en una situación distinta. Y los que no están en una situación distinta, sino que todavía están luchando, por eso hablaba al principio del callejón, que vamos a pasar por ese callejoncito estrecho, ¿verdad? Y si nos ponemos a revisarnos ante esta palabra, podemos en el otro extremo llegar a algunos muy arañados, otros con pocos arañazos y otros que se puedan quedar en el camino. Pero déjenme decirle algo, amados. Por eso es que esta es tu tarde. Dios es un Dios de oportunidades. Hay oportunidad para que tú puedas pasar por ese pasillo estrecho y que tú puedas ver la gloria de Dios, la bendición de Dios. Él quiere restaurarte, quiere cambiarte, quiere animarte a que tú puedas caminar y conducirte como un hombre o como una mujer de Dios. Aleluya. Aleluya. Hay un hombre de la palabra bien interesante, que qué bueno si algún día nosotros pudiéramos ponernos como este hombre. Ese hombre es Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 12, Samuel se dirige al pueblo. Ustedes saben que Samuel pasó una serie de situaciones, tuvo un llamado especial porque él fue entregado.
Y en ese mismo libro dice que él no dejó caer ni una palabra en tierra. Y más adelante, después del rey, que nombra el rey, etcétera, ya es un hombre avanzado de edad. Y él se para frente al pueblo de Israel, ante la congregación de Israel. Y bien interesante lo que dice este hombre. Imagínense que yo me pusiera aquí al frente de ustedes y leyera esto, empezando en lugar de Samuel, que dijera, y dijo Manuel. Y que cada uno de ustedes se pudiera parar aquí al frente del resto. O no solamente del resto, porque a lo mejor hay gente aquí que nos conoce como congregantes, como cristianos, pero que pudiéramos estar frente a nuestros vecinos, frente a nuestros compañeros de trabajo, y que pudiéramos leerle esta porción, que la pudiéramos tomar para nosotros y que pudiéramos decirle a ese grupo de personas que nos hagan una evaluación como la pidió que la hicieran a Samuel. Porque si Romanos nos habla de todo lo que es el pecado, de que hay una ley, si la ley no existía, yo me conducía de una forma normal dentro del pecado, pero llegó la ley, entonces yo empiezo a hacer mis correcciones, y si yo me corrijo, yo puedo pararme frente al pueblo y hablar de los correctivos que la ley hizo en mí. Esa ley es Jesucristo, el Verbo encarnado, el Señor dándome la oportunidad de corregirme. Pero me gustaría que nos ubicáramos en ese pasaje, el libro de Samuel, capítulo 12, vamos a leerlo desde el versículo número 1 hasta el versículo número 5. Dijo Samuel a todo Israel. Y me gustaría que usted se pudiera poner del lado de Samuel. Que usted pueda hacerlo, leerlo y le pone su nombre allá arriba. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Y aquí viene la parte buena. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Y si he tomado el buey de alguno, si he tomado asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os restauraré. Mira la posición de este hombre. ¿Cómo se puede parar frente a una multitud y decir esto? ¿Usted se imagina que tuviera por ahí algún trompito enrollado? Mira, pero tú me pediste prestado y no me has pagado. ¿Tú te acuerdas que tú te comprometiste conmigo en pagarme en tal fecha y no lo hiciste? ¿Usted se imagina que ese grupo de gente empieza a sacar cosas y decirle a Samuel toda esa cantidad de cosas? Pero yo creo que si ese hombre sabe en la conducta que tuvo con nosotros, no se pararía frente a nadie a decir esto. Pero lo más interesante es la respuesta que recibe este hombre. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de la mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron:
sencillito. No elaboraron un discurso para decirle que este hombre no había pasado por algún acto ilícito o de señalamiento. Así es. Yo creo que esa respuesta nosotros tenemos que buscarla hacia nosotros. Si nosotros revisamos, y los invito, hermanos amados, lea ese espacio de Romanos, donde está del versículo 7 lo que se está llevando la palabra en estos domingos, y profundice en esos versículos de Romanos capítulo 7, y que podamos tener una respuesta de una gran multitud, que no elaboren un gran discurso, sino que sencillamente digan: así es, este hombre no ha hecho nada, no ha calumniado, no ha tomado nada ajeno, no ha codiciado, etcétera, etcétera, etcétera. Aleluya. Que es difícil, porque los actos ilícitos, cuando nosotros empezamos a incorporarlos en nuestra vida, se vuelven costumbres. Y entonces empezamos a caminar todos los días bajo esa misma actitud. Y delastrarse de eso, salir de eso, es un proceso. Pero les voy a decir algo, amados. Hay una esperanza, hay un nombre que es sobre todo nombre: Jesucristo, el que se levantó al tercer día. Él está interesado en que tú empieces a caminar en orden, que empieces a quitarte de encima todo lo que ha interrumpido su acción hacia ti y tú hacia Él. De manera que te invito en esta tarde a que tú empieces a sacar de ti, de tu corazón, de tu vida, de lo más interno de ti, empieces a sacar todo eso que está interrumpiendo tu accionar, y que el Espíritu Santo pueda entrar, que pueda meterse allí en la fibra de tu corazón y pueda levantarte y tú puedas decir: gloria a Dios. Era un hombre lleno y metido en el mundo de las tinieblas, lleno de tantas cosas ilícitas, pero hoy puedo pararme al frente de la multitud y con mi frente en alto decir que soy un hombre nuevo, porque Cristo me cambió, porque Cristo me transformó, porque hay un Cristo que renueva la vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias.